Buenos días, soy el doctor Marcelo Rodríguez, médico endocrinólogo, especialista en enfermedades tiroideas. Hoy les voy a hablar sobre las causas de la enfermedad de Hashimoto. En general las clasificamos en factores genéticos y factores ambientales. Los factores genéticos obviamente es la predisposición genética a alterar el sistema inmunológico. Hay hermanos gemelos homocigotas de la misma célula que uno presenta la enfermedad y otro no presenta la enfermedad. O sea, no solamente tiene que existir un factor genético, sino que tiene que estar vinculado a otros factores para desencadenar la enfermedad. En realidad, los factores genéticos no son sobre la enfermedad tiroidea, son sobre el sistema inmunológico. Hay algo en el sistema inmunológico que se ve alterado o tiene una predisposición genética para verse alterado. Y les repito, lo que se altera es el sistema de histocompatibilidad o HLA. Muchas veces va un paciente al consultorio y uno detecta tiroiditis autoinmune o enfermedad de Hashimoto y dice, no, bueno, pero mi hermana y mi madre tienen hipotiroidismo. En esa hermana, en esa madre, tenemos que salir a buscar anticuerpos. Porque si una paciente, una paciente, tiene enfermedad de Hashimoto, seguramente el resto de la familia tiene la misma predisposición genética para hacer la enfermedad, que tal vez nunca se lo detectaron, que tal vez por la dosis que toma de hormona tiroidea tiene unos anticuerpos inactivos, pero cuando uno ve la ecografía de tiroides encuentra la alteración característica. El estruma, que les había mencionado anteriormente, el estruma granulomatoso que había encontrado el doctor Hashimoto, lo encuentra en esas glándulas tiroideas de los familiares. Entonces, cuando uno detecta tiroiditis autoinmune o enfermedad de Hashimoto, se ve en la obligación de buscar en todo el grupo familiar, para después no lamentar, para después no tener los deterioros que uno ve, pacientes con dosis de 150, 200 microgramos, con 100 kilos y desesperados por bajar de peso, por quedar embarazada o con tantos problemas. Entonces, trabajar a tiempo. Una vez detectado un caso de tiroiditis autoinmune o enfermedad de Hashimoto, salir a buscar en todo el grupo de la familia. Esto es con respecto a los factores genéticos. La otra causa, o las otras causas, son factores ambientales. La principal de ellas, las infecciones. Siempre se asocia la aparición de tiroiditis autoinmune con infecciones por virus de Epstein-Barr, produce una enfermedad conocida como mononucleosis infecciosa. Infecciones por citomegalovirus, también conocida como mononucleosis atípica. Son aquellos pacientes que llegan al consultorio y dicen, doctor, tengo dolor en el cuello, tengo dolor en la garganta, no puedo tragar. Uno revisa la glándula está perfecta y empieza a encontrar ganglios. Revisa toda la cadena submaxilar cervical, ganglios inflamados. Revisa ganglios supraclavicular, inflamado. Ganglios axilares, inflamados. Ganglios supraepitrocleares, inflamados. Este ganglio se inflama en dos enfermedades infecciosas. Una es la sífilis y otra es la mononucleosis infecciosa. Entonces, a veces los bioquímicos nos llaman la atención, nos dicen, el endocrinólogo es el que más detecta mononucleosis infecciosa o citomegalovirus. Bueno, porque si viene a la consulta una paciente con tiroiditis autoinmune y me trae al hijo con esta sintomatología, dolor de garganta, dolor en las articulaciones, que en realidad no duelen las articulaciones, sino que lo que duelen son los ganglios que están inflamados, y encontramos hígado y vaso agrandados, hepatoesplenomegalia, es un paciente que tenemos que salir a buscar virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, porque seguro que es una mononucleosis. Entonces está teniendo los factores infecciosos o infecciones virales que pueden desencadenar una tiroiditis autoinmune porque ya tengo a la madre con Hashimoto. Entonces, debo evitar esa infección para que no le aparezca al hijo en la enfermedad de Hashimoto. ¿Se comprende?
También se ha asociado con la presencia de virus como el herpes simple o herpes zóster. La mayoría de las pacientes con Hashimoto tienen herpes mucocutáneo a repetición. También se ha asociado con ciertas infecciones por estreptococos, con la presencia de Helicobacter pylori en el estómago. Se ha vinculado también con el sobrecrecimiento bacteriano, con la hepatitis C. Pacientes que tienen hepatitis C, la mayoría tienen Hashimoto. Si tienen los factores predisponentes y tienen cierta conjugación de variables para que se den estas patologías. Y una infección muy común que los últimos estudios se han inclinado sobre esta bacteria es la Yersinia enterocolítica. Es una bacteria que anida el intestino y que muchas veces produce lo que todos conocemos como colon irritable. Ahora, no solamente las infecciones son causas o pueden ser causas de tiroiditis autoinmune. En muchos casos también existe la alta exposición a yodo, exposición a metales pesados, exposición a mercurio. Se ha llegado a hablar hasta de las amalgamas en los dientes. La exposición a radiación ionizante o la exposición a pesticidas o herbicidas. Todos estos factores ambientales producirían alguna alteración en el sistema inmunológico. Claro, pero tiene que existir un factor predisponente. No todo factor predisponente o factor genético va a producir tiroiditis autoinmune. Por más que haya un factor infeccioso, ambiental, que vaya a alterar el sistema inmunológico, sino que se tiene que dar una conjugación de casos, de causas, ¿sí? Todos estos producen una alteración de la permeabilidad del intestino. Al producir una alteración de este tipo, lo que hacen es volver el intestino más poroso. Lo que hacen es inflamarlo y la porosidad aumenta. Entonces aumenta el ingreso de toxinas. Toxinas que van a alterar el sistema inmunológico y que van a despertar linfocitos T que van a atacar la glándula tiroidea. Por eso de ahí se forman los anticuerpos antitiroideos, que son los que atacan la glándula tiroidea. Ahora, pueden existir factores genéticos, factores ambientales, pero ninguno se despierta si no hay estrés. Ninguno. Porque usted puede tener factores genéticos, factores ambientales, pero si no tiene el estrés, no desencadena la enfermedad. Vuelvo a un caso clínico. Tengo una paciente que tiene tiroiditis autoinmune o enfermedad de Hashimoto. Tiene reconocido su factor genético porque su madre tiene artritis reumatoidea, lupus, síndrome de Sjögren, tiroiditis autoinmune. Ella tiene solo tiroiditis autoinmune o tiroiditis autoinmune y vitiligo, que es una combinación habitual. Y tal vez tengo al hijo con la predisposición genética, porque está reconocida por la madre y por la abuela, ha tenido infección por virus de Epstein-Barr o citomegalovirus y tal vez no desencadena la enfermedad. Ahora, vuelvo a repetir, pueden tener factores genéticos, factores ambientales. Si no existe el factor de estrés, el efecto gatillo, no desencadenan la enfermedad. Por eso se tiene que dar una serie de causas para que den la consecuencia. Por eso es multifactorial. Hay distintos estudios en Estados Unidos donde estudian cada uno de los casos por separado. Los factores genéticos, el yodo, las infecciones, las intoxicaciones por metales pesados. Por eso hay tanta discrepancia entre cuáles son los factores o cuál es la causa en sí que genera la enfermedad. Ahora, por más que estén los factores genéticos, factores predisponentes, hereditarios, así lo entiende la gente, existen los factores ambientales, la exposición
a virus, a metales pesados, a yodo, a radiación. Si no existe el estrés, no se desencadena la enfermedad. Tiene que existir un factor de estrés emocional u hormonal para desencadenar la enfermedad. Muchas veces, cuando hablamos de estrés hormonal, nos referimos a determinadas situaciones que desencadenen, digámoslo de esta forma, una tormenta hormonal. Paciente que ante una situación de estrés, tal vez, dejó de menstruar. O tiene hemorragia masiva, metrorragia. Esa paciente tiene un estrés emocional hormonal. La menopausia, que no debería ser un factor de estrés, para algunas mujeres es un factor de estrés hormonal, que lleva a un estrés emocional. Ahora, cuando nosotros hacíamos las historias clínicas en los pacientes en Estados Unidos, veíamos que las principales causas que desencadenaban que se active esta situación genética asociada a un estímulo ambiental, infeccioso, radiación, metales pesados, sobrecrecimiento bacteriano, lo que fuera, tenía que ser divorcio o separación, fallecimiento de un familiar, pérdida de un empleo, robo, accidente, mudanza, posparto, enfermedad grave. Siempre tiene que existir alguna de esas causas para que despierten el sistema inmunológico, que puede ya estar predispuesto para alterarse genéticamente y que tal vez no se despertó. Por ejemplo, vuelvo con los casos clínicos. Yo tengo pacientes con 15, 16 años de edad con enfermedad de Hashimoto. Uno dice, bueno, ¿hay antecedentes en la familia de enfermedades tiroideas o inmunológicas? No, doctor, no hay. Claro, pero tengo mamá, papá, tías, sin haber desencadenado la enfermedad, tienen factores genéticos asociados o vinculados. Porque, por ejemplo, puedo encontrar a la madre con vitiligo. Entonces tengo una enfermedad autoinmune que afecta a la piel, en especial los melanocitos, las células que producen el pigmento de la piel. Claro, pero nunca lo vincularon con la tiroides, porque decían, no, una enfermedad de la piel. No, en realidad no estamos hablando de enfermedad de la piel, enfermedad de la tiroides. Estamos hablando de enfermedad del sistema inmunológico. Un sistema inmunológico, como lo habíamos dicho antes, que está alterado, que está confundido, que en lugar de ir a atacar algo de afuera, ataca algo de adentro. Entonces, vuelvo sobre esa paciente de 15 y 16 años, con Hashimoto. Doctor, no tiene antecedentes familiares. No hay nadie en la familia que tenga enfermedades autoinmunes. Bien, pero tal vez tengo, vuelvo a repetir, esa madre con vitiligo. Tal vez tengo la abuela con síndrome de Sjögren. Falta de lágrima, falta de saliva, para que lo recuerden. Entonces, investigar, interrogatorio y examen físico. Ahí está el 80% del diagnóstico sobre un paciente. Las pruebas de anticuerpos, TSH, T4 libre, anticuerpo antiperoxidasa, antitiroglobulina, antirreceptor TSH, lo que están haciendo es determinar el grado de lesión. Cuando vemos la ecografía tiroidea, y acá hago mucho hincapié en esto, no es la simple ecografía tiroidea, es el ecodoppler tiroideo. ¿Por qué? Porque lo importante es ver el grado de inflamación, grado de actividad, algo que se ve con el Doppler, que es para ver justamente la vascularización, la irrigación, la circulación de sangre dentro de la glándula tiroidea. Entonces, vuelvo a este concepto. El 80% del diagnóstico es interrogatorio y examen físico. Miren, después TSH, T4, los anticuerpos, todas las vitaminas, todos los minerales, el ecodoppler tiroideo, todo lo demás va a ser para estadificar literalmente esa tiroiditis autoinmune. Pero en realidad, vuelvo a repetir, interrogatorio y examen físico. Pero no es solamente el interrogatorio
A ver, cuénteme, ¿por qué viene a la consulta? No, a veces, y acá quiero hacer mucho hincapié en esto, a veces el paciente viene al consultorio y dice, mire doctor, se me cae el pelo. Doctor, subo de peso, me pongo a dieta con mi marido, él baja 5 kilos, yo bajo 200 gramos. Doctor, corro todos los días, hago todo tipo de actividad y no puedo bajar de peso. Mire, en realidad nos está manifestando su preocupación, un síntoma, entiéndase por ello, la caída del cabello, alopecia, el sobrepeso, pero a veces el médico tiene que ser más avesado, tiene que ser más perspicaz en este sentido. ¿Qué debe hacer? Tal vez interrogatorio dirigido, porque a veces los pacientes ya han ido a consulta con otros médicos y le dicen, no, mire, vengo por el peso, y el paciente teme o tiene miedo de decir, mire, vengo por el peso, porque ya otro médico le dijo, no, su peso no tiene nada que ver con la tiroides. Entonces, a veces es conveniente hacer un interrogatorio dirigido. ¿Cómo es esto? Describirle al paciente los signos y síntomas y que el paciente simplemente asiente, diga sí o no a los síntomas que tiene. Vamos. Déficit de atención, de concentración, de memoria. Cambios de humor, irritabilidad, angustia, ansiedad, pánico, caída de cabello, sobrepeso, desgano, falta de iniciativa. Le cuesta al paciente levantarse de la cama. Tendencia al sobrepeso. Se quiebran las uñas o se abren en membranas o están todas estriadas, todas como si fueran líneas en sentido longitudinal al eje del dedo. El paciente refiere que se le olvidan las cosas. Entonces, si tenemos el 60-70% de esas respuestas como positivas, salimos literalmente a buscar TSH, T4, anticuerpos, ecodoppler tiroideo, análisis de vitaminas y minerales, porque estamos ante la sospecha de una tiroiditis autoinmune. Ahora, como siempre le digo a mis pacientes en el consultorio, las enfermedades hormonales en general actúan como si fueran piezas de un rompecabezas o piezas de un dominó. Si se cae una, se empiezan a caer todas. No existe una sola enfermedad. ¿Por qué? Hay pluripatología. No, pasa lo siguiente, que la glándula tiroides, cuando se altera el metabolismo. Entonces, siempre para el lado del hipotiroidismo de Hashimoto o enfermedad lenta de la tiroides. No estoy hablando del hipertiroidismo por anticuerpos, enfermedad de Graves. No, voy a ir hacia el lado del hipotiroidismo por Hashimoto. La enfermedad de la tiroides atacada por anticuerpos que destruye el tejido y que produce una glándula lenta. Ese paciente con anticuerpos, ese paciente con enfermedad tiroidea, con enfermedad de Hashimoto, va a tener un metabolismo basal lento, un gasto cardíaco bajo, va a tener un déficit de vitamina D, porque ya de por sí el paciente con Hashimoto tiene una alteración en la absorción de la vitamina D, que hoy en día, con el tema del coronavirus, cada vez se habla más de la vitamina D y que más pacientes tendrían déficit de vitamina D y a los médicos les sorprende. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la vitamina D? La vitamina D es inmunomoduladora, regula hacia dónde va el sistema inmunológico, si va a atacar algo propio o algo ajeno. Entonces, cuando nosotros tenemos este paciente con tiroiditis autoinmune o enfermedad de Hashimoto, seguramente va a venir con una tendencia al sobrepeso, porque tiene un metabolismo lento.
porque no quema las calorías como las debería quemar, porque tiene un trastorno en su intestino que aumenta la permeabilidad intestinal. Entonces, yo como 5 partículas, voy a hacerlo así. Tengo 10 partículas de gluten. Yo como las 10, absorbo 5, elimino otras 5. El paciente con tiroides autoinmune, como tiene un aumento en la permeabilidad del intestino, ingiere gluten, tiene un aumento en la porosidad del intestino, sus poros son más grandes, introduce más toxinas, entonces de las 10 partículas que ingiere, absorbe 8, elimina 2. Entonces tiene más predisposición a tener toxinas, a tener anticuerpos. Metabolismo más lento. Ese paciente con metabolismo lento va a ir al sobrepeso. No importa si son 100 gramos o 10 kilos de más, cuando el peso no es lo que tiene que ser, no es el peso que corresponde, el cuerpo empieza a equivocarse. Entonces, una de las glándulas que se equivoca es el páncreas. Entonces, el páncreas comienza a producir un exceso de insulina para mantener la glucemia normal. Eso es lo que conocemos como insulinoresistencia. Glucemia normal con insulina elevada. ¿Cómo nos damos cuenta? Los nudillos están oscuros, los codos están oscuros. Eso, al igual que el pliegue al igual que el pliegue del cuello. Esos signos se llaman acantosis nigricans. O el paciente, no solamente que sale oscuro el cuello, sino que aparecen como verruguitas en el cuello. Ese paciente, ante esos signos, eso se llama acantosis nigricans. Eso nos está diciendo que el peso que tiene el paciente no es el peso que tiene que tener. Entonces, ante ese aumento de peso, sabemos o sospechamos o debemos sospechar que el paciente tiene insulinoresistencia. ¿Cómo lo detectamos? Dosaje de glucemia, insulinemia, índice OMA. ¿Qué es el índice OMA? Es un coeficiente. Es glucemia por insulina dividido 405 y eso da un número que tiene que ser igual o menor, depende de las escalas, a 2,5 o a 3. Si el índice OMA da elevado, quiere decir que hay insulinoresistencia, porque el paciente puede tener una glucemia, valor normal, de 70 a 110, puede tener 100. La insulina, depende del laboratorio, hasta 14,5 o hasta 25, nos da 14. Sí, pero la cuenta en el índice OMA nos da alterado, entonces ese paciente tiene insulinoresistencia. La insulinoresistencia, cuando uno detecta la insulinoresistencia, es anticiparse 10 años a la diabetes. Como yo le digo a mis pacientes en el consultorio, yo no quiero ver enfermos. Yo quiero solucionar un problema y no verlo nunca más. ¿Se entiende? Si a nuestros padres le hubieran hecho dosaje de insulinemia hace 10 años, hoy no habría la cantidad de diabéticos que hay en la calle. A ver, ¿qué es esto de estar perdiendo la insulina? Para la mayoría de la gente, la diabetes es el azúcar alta. Bien, para el endocrinólogo, o en el caso mío, por mi formación, para mí la diabetes es la insulina baja. Es el paciente al cual le voy a tener que inyectar insulina. ¿Pero qué pasa 10 años antes? Producto de una enfermedad tiroidea que me lleva a un sobrepeso, el paciente me está quemando o gastando la insulina antes de tiempo para mantener una glucemia normal. Por ejemplo, mis pacientes después se van a reír porque son comentarios que yo hago en el consultorio para que se entienda. Se van a reír porque saben que a todos les digo lo mismo. Tengo un vehículo, voy a cargar combustible y yo sé que ese tanque de combustible me va a durar 400, 500 kilómetros. Bien. El cuerpo es el vehículo, la insulina es el combustible. Bien, pasa lo siguiente. El tanque de combustible está pinchado.
Entonces, ¿qué está pasando? Están perdiendo la insulina antes de tiempo. Eso es la insulinoresistencia. Están perdiendo la insulina antes de tiempo por no haberla corregido, por no haber corregido el metabolismo basal, por no haber corregido la tiroides. Entonces el paciente, ¿qué va a hacer? Va a llegar a un punto que se va a quedar sin insulina. ¿Qué pasa con el auto cuando tiene el tanque de combustible pinchado? Se queda sin combustible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que buscar un bidón, un recipiente y cargar combustible de afuera. En la vida, cuando uno se queda sin insulina, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aplicarse insulina. ¿Pero por qué llegar a ese estado? Si tuvo 10 años antes perdiendo la insulina. Segunda enfermedad que se produce por un metabolismo basal lento. Entonces, paciente con tiroiditis autoinmune va vinculado a una insulinoresistencia. Ahora, hace aproximadamente un año, un estudio de la Universidad de Andalucía describía que en la población española, de cada 4 españoles, 3 tenían hígado graso. ¿Por qué hígado graso? Doctor, soy vegetariano o vegetariana y no consumo grasas. No, es que hay una cuestión. El hígado tiene que producir grasas como constituyente natural de las membranas celulares. El colesterol sube por la tiroides, los triglicéridos suben por el hígado graso. Es una cuestión de tamaño. El colesterol es una partícula grande, los triglicéridos son una partícula chiquitita de grasas. Los triglicéridos, son los que se acumulan en el hígado. Son los que producen el hígado graso. Que muchas veces uno hace el dosaje de transaminasas o de enzimas hepáticas y estas enzimas hepáticas dan normales. Entonces, ¿el paciente tiene hígado graso o no tiene hígado graso? El hígado graso se detecta por ecografía abdominal o específicamente ecografía hepatobiliopancreática. Ahora, vemos que aparecen estas piezas del dominó que se empiezan a caer. Se cae la tiroides, me produce una alteración del metabolismo basal, me lleva al sobrepeso, me produce insulinoresistencia, me produce hígado graso. Bien, ahora estoy en un problema. Porque la paciente viene y me dice, doctor, tengo 110 kilos, tomo 150 microgramos de hormona tiroidea y no puedo bajar de peso. ¿Dónde está el problema? Está tomando una dosis de hormona tiroidea como si le hubieran extirpado toda la glándula tiroidea. O sea, mi primera sospecha, ¿tiene anticuerpos? Signo de pregunta. Segunda sospecha, por el sobrepeso, ¿tiene insulinoresistencia? Tercera sospecha, ¿tiene hígado graso? Si tiene hígado graso, no me transforma la T4 en T3, que es la hormona que tiene que estar adentro de la célula y es la hormona activa. Entonces, ¿de qué me sirve que esté tomando 150 microgramos? Entonces, ¿debo hacer hincapié sobre la tiroides? Sí, hay que hacer hincapié sobre todo. ¿Pero dónde empieza el problema? De atrás hacia adelante. Entonces, mi prioridad dejó de ser la tiroides para ir a buscar el hígado. Porque si yo no soluciono el hígado graso, no le doy respuesta a la dosis de hormona tiroidea que la paciente tiene que tomar para mejorar su estado. Tengo pacientes que una vez recuperado el hígado, ese hígado graso, que se recupera con medicación, con dieta, con actividad física, si yo a ese paciente no le recupero el hígado, perdón, al revés, si yo al paciente le recupero el hígado, a ese paciente, tarde o temprano, le voy a tener que bajar la dosis de hormona tiroidea, porque va a empezar a transformar la T4 en T3. Entonces, miren la conjunción de hechos que se dan. Es un efecto en cadena o en cascada, que tal vez por tener un hígado graso y no haberlo buscado, dicen, no doctor, me hacen la TSH y la T4 y me da normal, pero no me siento bien, no puedo bajar de peso, como lo que como y me descompongo. Y además tengo hígado graso. Eso ya sería el condimento, la frutilla del postre. Mire, ante toda esa situación hay que empezar a trabajar. Pero les repito, se empieza a trabajar de atrás hacia adelante. Primero el hígado. Una vez restablecido el hígado,
seguramente tenemos que ir sobre el páncreas. Con el páncreas vamos a ver la reducción de peso y después va a tomar la dosis de hormona tiroidea que necesite. Esto es simplemente para explicarles cómo funciona el cuerpo, que a veces los endocrinólogos nos quedamos en que la endocrinología es la tiroides. No, la endocrinología es endocrinología, nutrición y metabolismo. Hay que estudiar el metabolismo. Hay que ver cómo funciona todo, absolutamente todo. Entonces, cuando vayan al clínico, el clínico tal vez ante toda esta tormenta o todas estas fuentes de información, no va a saber por dónde empezar. O tal vez directamente la deriva al endocrinólogo y el endocrinólogo TSH, T4 libre. Ustedes asegúrense, literalmente, mínimo TSH, T4 libre, T3 libre, anticuerpo antiperoxiasa, anticuerpo antitiroglobulina, las enzimas hepáticas, GOT, GPT, gamma GT. Vitamina D, ¿cómo se pide? 25-hidroxivitamina D3. Dosaje de glucemia, insulinemia, índice OMA. Ecodoppler tiroideo, ecografía abdominal o ecografía hepatobiliopancreática. Con esos elementos, pueden ser mucho más, pero con esos elementos está establecido o se puede establecer cómo está su metabolismo y corregir absolutamente todos los síntomas que usted tiene. Hasta luego.